Continuamos en Somos Ciudadanamente, gracias por acompañarnos después de la pausa. En este caso nos acompaña el secretario general de la Asociación Médica Rosario, Dardo Dorato. No es candidato, pero no sea cosa que tal vez después le guste, porque viene de la militancia universitaria, viene de compartir una pelea sindical y gremial como la que da la Asociación Médica, así que nos acompaña porque la Asociación Médica Rosario cumple este año 91 años de existencia, casi entrando a la década del siglo. Y como institución, testigo privilegiado de la historia, porque más o menos la mitad de la vida que tiene la República, digamos. Y eso se lo debemos a la visión que tuvieron los fundadores hace mucho tiempo, que miraron a largo plazo y generaron una institución que ha sobrevivido a todas las crisis que pasó Argentina. Yo creo que básicamente porque sentaron las bases de una fuerte institucionalidad, digamos. Pero no solo sobrevivió, además creció, digo, porque Sí. hoy es el espacio que nuclea a los médicos, pero también que defiende a los médicos a la hora de discutir lo que le pagan las obras sociales. Es el lugar donde los médicos y muchos otros, incluso los comunicadores, tenemos una mutual donde poder no solo comprar determinadas cosas, sino también solucionar temas económicos, tener una prepaga o un seguro automotor. Digo, me parece que ha crecido, además de sobrevivir. Sí, Hablo de una muy buena se ha salud. crecido, se ha complejizado en los últimos 20, 30 años. Es decir, la Asociación Médica, en esto de defender los intereses de los médicos, siempre tiene la misión de vincular al médico con el trabajo. Es decir, a través de la Asociación Médica, los médicos, para que lo entienda la gente así fácilmente, asocia, digamos, a sus médicos con la posibilidad de trabajar a través de las obras sociales. Por lo cual, un paciente va a cualquier clínica, consultorio de todo el departamento Rosario, se puede atender con su obra social y el médico puede facturar su trabajo a través de la Asociación Médica. Esto nos coloca en posición de conseguir los convenios, de gestionar los montos de pago, los aranceles y los plazos de pago. Es decir, los médicos van y le dicen, muchachos, estamos atrasados, hay que ir a pelear. Tal cual, ese es el rol y que se pone cada vez más difícil en un país que está en crisis como el actual, con un esquema inflacionario creciente y alarmante. La gente tiene otras prioridades en la cabeza, si la plata no alcanza, la seguridad es todo un tema, pero en medio de todo esto, el sistema de salud para nosotros debe seguir siendo un tema de debate y hoy se ha caído de la agenda política local y nacional. Y nosotros en eso tratamos de correrle todo el tiempo, todo lo que podemos, digamos, para ganar la inflación, como todo el mundo intenta hacer, y siempre da la impresión que la miramos de atrás, es complicado. Pero bueno, en esto estamos empeñados. La Asociación Médica en los últimos 25 o 30 años, como decía, se complejizó más porque desarrolló capacidad instalada propia. Un hospital español que hoy es gigante, pero está rescatado de una quiebra hace 28 años. O sea, se rescató una fuente laboral. Algo pareció... Yo recuerdo como movilero en aquella época del ET8 ir a aquel hospital español precioso con esa fuente bellísima, sí. Digo, y que se caía a pedazos, en que se buscó que el gobierno de España y que esto y que allá, y la Asociación Médica dijo, lo voy a levantar, y nadie creyó, porque era faraónico levantar ese, porque era un monstruo levantar eso. Gigantesco, un sufrimiento, lo puedo decir con toda hoy, tranquilidad. Quien le toca, como es mi caso, transitar a veces el hospital español y ver ese ingreso nuevo por calle Mitre y ver cómo trabajan, la verdad que es, no digo un milagro, pero hay mucho trabajo puesto ahí. Siempre pensando en el doble sentido, en la fuente laboral para los médicos, en la calidad de prestación. Siempre tuvo la Asociación Médica un costado de preocupación social. De hecho, la mutual nace de la crisis de hiperinflacionaria. Y después se desarrolla... abre otras profesiones, porque ahí hay psicólogos, hay arquitectos, hay comunicadores, y se me debe faltar algo. Hoy es la segunda mutual del país, en jerarquía y tamaño. La única que está por encima es la mutual militar de Buenos Aires. Mandemos un saludo a Marcelo Bloch, que algo ha hecho también por eso. Sí, un histórico gerente nuestro, que aparte un tipo muy compenetrado con la institución, porque creció, digamos, con la institución. Bueno, recientemente, hace unos meses, inauguramos un nuevo sanatorio, el Aliare, que es sociedad en colaboración con otras instituciones de la economía social, una mutual y una cooperativa, como son Avalian, ACA y Federada. El Centro de Cirugía Ambulatoria, que fue el primero de esa característica en el interior del país. Y esto todo apunta a generar facilidad para la mano de obra e instalar a la Asociación Médica en un mercado que cada vez más disputado y poder ser moderador de ese mercado y darle fuente laboral a los médicos. Esto es defender los intereses de los médicos, con todas las dificultades que tenemos. Y este año es especialmente difícil, por eso decimos que conmemoramos y no que festejamos, porque no hay mucho para festejar. La angustia de los médicos nosotros la sabemos, la conocemos y la compartimos. Parece que después de la pandemia, haber caído todo esto,
de la agenda, digamos. Y el sistema de salud es muy complejo porque es muy difícil de explicar en una nota así corta, pero ahí está padece una gran diáspora en el financiamiento. Hay gran cantidad de obras sociales, muchas de ellas inviables por escala. Después están las obras sociales provinciales, de régimen especial. Esto hace que el sistema sea poco eficiente. La discusión que nosotros reclamamos a nivel nacional es, bueno, cómo se eficientiza eso a partir de una unificación que permita un comando racional de la gestión y que esto beneficia a todo el mundo, al usuario, Ricardo, al médico. Cuando fue la pandemia, se abrió una discusión que lamentablemente después se cerró. Me refiero a Ginés González García, que incluso el ministro de Salud de Rodríguez Larreta dijo que estaba de acuerdo, de sentarse a comenzar a debatir una obra social única. Sí. Ni privado ni público, una sola obra social donde todos los fondos pudiesen aportar. Digo, ¿eso sería una posible solución o por lo menos volver a abrir ese debate sería interesante para ustedes? Sí, no sé si una obra social única, pero sí un sistema integrado. Un seguro de salud como tienen en otros países. Por ejemplo, hay muchas experiencias. Lo que pasa es que nuestro sistema no tiene réplica en ninguna otra parte. Si el sistema de obras sociales como lo tenemos nosotros, hermanos de los sindicatos, esto genera también espacios de poder y discutir todo esto... Cajas, además. Ni hablar. Pero discutir todo esto implica tener la madurez política para un acuerdo nacional muy importante. Esto es un pacto social que hace falta. Yo recurro a algunos ejemplos. Por ejemplo, España tuvo que hacer un proceso parecido al que yo estoy mencionando, pero requirió un sacudón político gigantesco cuando se da el tejerazo, que amenazaba con hacer caer el golpe de Estado a Suárez, que era Suárez. Y pasado eso, bueno, todo el arco político dijeron, bueno, hay temas que tienen que ser políticas de Estado y nos vamos a poner de acuerdo. Entre ellos fue el sistema de salud. Pero las mutualidades, parangonando lo que son las obras sociales acá, no estaban en manos del sindicato, eran asociaciones civiles independientes, que fueron mucho más dóciles para discutir esta cuestión. Esto es uno del aspecto. Otro aspecto es la industria del medicamento, por ejemplo, indomable. Es decir, los aumentos de los costos del medicamento no tienen comparación con ningún índice conocido. Es decir, pasaron en 3 años del 14% de un presupuesto de una obra social cualquiera, todos los prepagos, a un 32%. Esto de un presupuesto limitado como tiene salud, ¿qué hace? De la misma torta come a los otros espacios, entre ellos el horario médico. Esto genera una tensión en la distribución de esa torta mucho mayor de lo que nosotros estamos metidos. Pero nosotros intentamos hacer, pelear en el barro de hoy, los plazos de pago, el monto de los aranceles, que están muy caídos, hoy los médicos están muy mal pagos, y también tratamos de mirar más allá del horizonte. Bueno, ¿cómo se corregiría esto? Y un problema político. Digo, y en ese sentido, en ese mirar más allá del horizonte, hay charlas con otras asociaciones médicas, hay discusiones. Constantes. Digo, yo reconozco, que tuvimos la suerte de contar con una gran ministra de Salud en esta pandemia, como fue Sonia Martorano, sí, muy ligada a la asociación médica. Digo, sí, hoy segunda candidata a diputada atrás de Perotti. Sí. Digo, no es casualidad, sí. Hay un reconocimiento. Ahora, después faltan todo este tipo de cosas. Y hubo una experiencia interesante en la pandemia, porque hubo una vinculación, una coordinación, una integración del sistema en la ciudad de Rosario, por ejemplo, entre público y privado, que funcionó muy bien. Exactamente. Con una transferencia de recursos, porque hay que darle sustentabilidad a eso. Y en el público privado, municipalidad y provincia. Ciudad, provincia y privado. Y funcionó muy bien. Después de eso parece que la cosa fue evanescente, digamos, ¿no? Ahora, llevar esta misma experiencia a un plano generalizado es mucho más complejo. Y es más, yo voy a ser un poco más pesimista, no lo puedo resolver ni siquiera una provincia sola, tiene que ser nacional. No, evidentemente es una discusión nacional. Por eso te preguntaba, aquel intento de apertura de debate entre Ginés González García respecto de un seguro de salud o algo, que después me parece que murió nonato, lamentablemente, con la salida de Sí, no Ginés. parece avisorarse alguna ventana, un momento de viabilidad política para discutir esto. No es un tema de agenda, lamentablemente. No, como está la cuestión, no. Bueno, y 91 años, miremos un poco para adelante, porque la asociación médica no solo es esto que estamos planteando, la cuestión médica, sino que tiene que ver con la mutual, pero también tiene que ver con la cultura. Digo, yo recuerdo de estudiante haber tenido la posibilidad de ir al cineclub y disfrutar películas que jamás hubiese podido ver en un cine comercial. Digo, hay montones de cosas que pasan por la mutual que tienen que ver con cultura, con espectáculos, con talleres. Digo, también es eso la asociación médica. Cineclub es un buen ejemplo, porque primero que es el único que se sostiene en el país, no quedó creo que ningún otro en el país de esta característica, creo que el más antiguo incluso, y permite acceder a una serie de proyecciones que son tan fuera del circuito comercial que son imposibles de encontrar incluso en las plataformas nuevas. Pero
sobre todo de la mano de la Mutual, tiene mucho desarrollo la cuestión cultural, tanto de la Mutual como la Asociación Médica. La Asociación Médica hace permanentemente en el mismo foyer exposiciones de arte de todo tipo que están abiertas para el público todo el año. Pero bueno, hace unos días festejamos los 10 años de la Casa de la Cultura. Son espacios que a uno le permite volar, digamos, desconectarse. Y hay muchísima gente de la profesión que desarrolla todo este tipo de actividades culturales y que disfruta con eso. Y nosotros, bueno, creo que esto hay que darle un empuje especial porque la profesión médica es extremadamente estresante. Yo puedo tirar números acá que son alarmantes, es decir, tasa de suicidio el doble entre los médicos de la población general, tasa de alcoholismo, de adicción, hay un sinnúmero de cosas. Bueno, el riesgo de ser baleado. El médico tiene el doble que la población general, donde está incluida la policía, por ejemplo, que es riesgo profesional. Y estos espacios generan una conexión a veces con uno mismo, digamos, y que lo permite evadirse de alguna forma de ese estrés. Creo que son espacios importantes, a pesar de todo esto que discutimos, de los números de arancelarios, los plazos de pago, la crisis. Hay que mantenerlos a cualquier precio. Bueno, vamos a brindar, aunque sea sin copas, pero vamos a brindar por estos 91 años, realmente de una institución que ha fortalecido a la ciudad de Rosario, que la ciudad de Rosario, el departamento de Rosario le debe mucho porque sin duda ha logrado todo este tipo de cosas y por 91 años más, por lo menos, digo, ¿no? Para llegar a los 180, no sé si lo veremos, pero brindaremos en alguna de las catas de vino que también generan ustedes como espacios culturales. Sí, la responsabilidad nuestra hoy es dejar las bases sentadas para que esos por futuros 91 años sean posibles. No es poca cosa, digamos. Dardo, gracias por acompañarnos. Un Muchas saludo gracias a todos los compañeros y trabajadores de la Asociación Médica, de la Mutual también, y obviamente que todas estas cosas puedan de a poco ir solucionándose, por lo menos encontrar el cauce del debate parlamentario que necesitan. Muchísimas gracias. Dardo Dorato, secretario general de la Asociación Médica Rosario, 91 años de una institución señera en nuestro departamento. Pasó por Somos Ciudadanamente. Gracias, no se vaya, breve pausa y ya volvemos.